Muy buenos días. El día de hoy nos convoca un tema muy interesante para la literatura peruana, que es el modernismo. El modernismo literario, a diferencia de tres movimientos anteriores que hemos estado comentando, nació en América Latina, se gestó en América Latina. Si hacemos un breve repaso sobre los movimientos literarios del Perú del siglo XIX, decimos, por ejemplo, que el costumbrismo iniciado en el Perú en 1825 aproximadamente tuvo su formación en España gracias al escritor Mariano José de Larra. El siguiente movimiento, que nace aproximadamente alrededor de 1845, denominado el Romanticismo, tiene su formación en Alemania con el escritor Wolfgang Goethe. Y el movimiento literario penúltimo del siglo XIX, que fue el realismo, tiene su formación alrededor de los años 1875, en el periodo de guerra, y este movimiento deviene de Francia, de Stendhal, el autor de Rojo y Negro. En cambio, el movimiento que vemos el día de hoy, que comentamos el día de hoy, nació en América Latina con el insigne escritor Rubén Darío. Él es el padre de este movimiento literario. Ahora, este movimiento literario trascendió fronteras. No solo se quedó en América Latina, sino que traspasó fronteras. El modernismo influenció en la generación del 98, liderado por Unamuno y por Antonio Machado. El modernismo fue un movimiento que trasladó su estética, su temática a Europa. En el Perú tuvo dos grandes representantes, Ventura García Calderón y José Santos Chocano. Ventura, Ventura García Calderón fue un escritor bilingüe, sanmarquino. Eh, por circunstancias ajenas a él, nació en París, Francia, y también murió en París. Su padre fue un expresidente de la República que durante la guerra con Chile, sobre todo durante la firma del Tratado de Ancón, tuvo que retirarse del país forzado. Y en esas circunstancias nació nuestro escritor Ventura García Calderón. Si bien es cierto, la gran parte de su vida lo pasó en Francia, en París, en los momentos en que él pudo venir al Perú y cumplir cargos diplomáticos, tanto en Londres, en Francia como en Brasil, él se internó en la serranía del Perú y ahí fue comprendiendo un poco los mitos, las leyendas. Si bien es cierto, a él no le podemos llamar un escritor indigenista debido a que fue muy ajeno al sufrimiento del indio, sí le podemos catalogar como un escritor indianista y modernista, claro está, por sus dos vertientes. Modernista porque tiene una visión exótica del indio, indianista porque una visión alejada de los grandes problemas del indio. Ventura García Calderón destacó fundamentalmente en el cuento. Entre sus obras más importantes tenemos La venganza del cóndor, Valium Perú, Cuentos peruanos. El día de hoy vamos a hablar de La venganza del cóndor, pero sobre todo de un cuento que está dentro del libro La venganza del cóndor, que se denomina El alfiler. Se desarrolla en dos haciendas en la serranía del Perú y trata de un amor entre campesinos, pero de un amor trágico, pero que tiene un final feliz. La historia del alfiler se inicia en la hacienda Ticabamba, donde vivía un hombre de carácter rudo, de carácter fuerte, un campesino, un hacendado, un hombre ligado a la tierra, llamado don Timoteo Mondaraz. Él vivía con dos de sus hijas, Grimanesa la mayor y Ana María.
En medio de este mundo campesino, de este mundo de la sierra, de la serranía del Perú, hace su aparición un hombre llamado Conrado Basadre, llamado el Borradito, debido a que tenía problemas con la viruela. El Borradito había siempre tenido una mirada enamorada para las hijas de don Timoteo Mondaraz, sobre todo para la menor. Se acercó y pidió la mano de Ana María, que era la hija menor de Timoteo Mondaraz, pero este bien claro y enérgico le dijo que no podía concederle la mano de la hija menor mientras la hija mayor aún estaba soltera. Y le dijo: Timoteo Mondaraz, mi grimanesa, es una mujer que puede ser no solo una buena esposa, sino también una buena trabajadora. Entonces convenció a Conrado Basadre, y Conrado Basadre contrajo nupcias con Grimanesa. No pasaron ni un año cuando el administrador de la hacienda de Sincabamba, donde vivía Conrado Basadre, empezó a tener amoríos con su esposa, con Grimanesa. Él no lo comprobó hasta que un día llegó a su casa y encontró a la mujer en amoríos con este hombre. Entonces él, en su ira, en su venganza, planificó durante horas hasta que en la madrugada tomó un enorme alfiler de oro que se ponían las mujeres del campo para juntarse el chal, y lo hundió en su pecho, matando a Grimanesa. Es entonces cuando se entera el padre don Timoteo Mondaraz y va con su hija Ana María: cámbiate, Ana María, han matado, ha muerto. Él no sabía indudablemente del asesinato. Ha muerto tu hija, tu hermana Grimanesa. Entonces ambos van a la hacienda de Sincabamba. Pero acá ocurre algo importante, algo interesante. El padre pide que le dejen a solas con la hija muerta. Y en el momento que él va acercándose, ve que en la blusa de la hija había un alfiler clavado en el pecho. Entonces él sacó el alfiler, lo extrajo el alfiler del cuerpo de su hija, lo envolvió en su poncho y partió para no regresar, para no regresar. Y así pasaron los meses. Pero pasado unos 6, 7 meses, Conrado Basadre fue a conversar con don Timoteo Mondaraz para pedir la mano de Ana María. Y fue cuando el padre entonces le pidió explicaciones. Le dijo: mi hija no tuvo una muerte natural. Mi hija fue asesinada. Poniéndose de rodillas, Conrado Basadre, llamándole padre, le dijo: padre, maté a tu hija porque la encontré en amoríos con el administrador. Y el padre entonces le dijo: ¿y no mataste al administrador? Juro que si lo vuelvo a ver, mataré al administrador. Y algo más le contó. Le dijo entonces que él, en la noche, rezó, tomó el alfiler mientras dormía su esposa, es decir, tu hija Grimanesa, y le clavé en la madrugada el alfiler en el centro del corazón. Perdóname, papá, perdóname por haber hecho esto. Es que no puedo aceptar que una mujer pueda engañar a un hombre. Claro está, el padre le perdona. Pasado unos 2 o 3 meses más, él le pide la mano de Ana María, de la menor, de la que siempre él estuvo enamorado. Es obvio que el padre le da la mano, le cede, pero
En este cederle la mano a la hija Ana María, también le entrega algo, no solo a la hija, sino también le entrega el alfiler. Conrado se casa con Ana María, pero el padre le entrega el bendito alfiler diciéndole estas palabras: si mi hija te engaña, no lo dudes, toma el alfiler y haz justicia, porque una mujer no puede hacer eso con un hombre. Acá termina el cuento. Si nos ponemos a pensar en este cuento, este es un cuento de carácter exótico, extraño. Por eso se le llama modernista, porque si bien es cierto, no es un tema de una realidad andina, pero es un tema exótico, extraño, misterioso, y esos son los temas del modernismo. Cuando el modernismo toca temas extraños, misteriosos, no necesariamente de la ciudad, también puede ser del campo, se le llama modernista. Por eso este cuento de Ventura García Calderón, El alfiler, es un cuento modernista, porque reúne las características del modernismo. Pero también tenemos a otro escritor importante en nuestra literatura, don José Santos Chocano. Él destaca en la poesía, mientras que Ventura García Calderón destaca en el cuento. Chocano fue un escritor de una vida muy agitada, al igual que Ventura García Calderón fue también diplomático, pero su vida agitada de Chocano está ligado a dictadores, al cual él apoyó. Por ejemplo, fue asesor de Pancho Villa en México, y en Guatemala asesor del tirano Estrada Cabrera, y en el Perú fue coronado y amigo personal del presidente Augusto B. Leguía. José Santos Chocano cantó la naturaleza, cantó el paisaje, cantó los caballos españoles, cantó el indio, cantó lo que somos, nuestro mestizaje. Y uno de los textos, uno de los tantos textos de José Santos Chocano es Oro de Indias, Alma América, en la aldea. Pero el texto más destacado está en el libro Alma América y se denomina Blasón. Deben haber escuchado ustedes, Blasón es un canto al mestizaje, es un canto al orgullo de ser patrimonio de españoles y de indios dentro de un paisaje americano esplendoroso. Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Cuando me siento, mi verso no se mece colgado en un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento indio le rindo vasallaje al sol. Es decir, en este poema, blasón, porque viene de la palabra blasonar, hablar en voz alta. Lo que intenta decirnos Chocano en el poema Blasón es el orgullo mestizo, el sentirse orgulloso de dos razas que lo formaron a él y que formó nuestro continente. En resumen, en esta breve charla, el modernismo en el Perú tiene dos grandes escritores. En el cuento destaca don Ventura García Calderón y en la poesía don José Santos Chocano. Gracias.